primeramente les voy a pedir entonces que me acompañen en la lectura del pasaje base de esta mañana, de este mensaje que se titula Santificados, Unidos, Enviados, que se sustenta en la porción de la palabra ubicada en Juan capítulo 17, versículos del 14 al 21. Dice la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Te damos gracias, Señor, este día por la oportunidad, ese privilegio que nos da, Señor, de poder acercarnos a ti unidos en un mismo espíritu para adorar y alabar tu santo nombre, Señor, en este lugar que tú has apartado para ese propósito, Señor. Te damos gracias porque a través de poder rendirte este culto, este servicio, Señor, de adoración, tú también nos bendices, Señor. Tú también nos respondes y en este momento especial vamos a recibir esa respuesta a través de tu palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, venga completamente de ti, no haya criterio mío en ella, Señor. Que esa palabra nutra el corazón de cada hermano aquí y que al salir de aquí sea proclamada, Señor, a las naciones con denuedo, Señor, que seamos testimonios vivos de esa palabra que aquí sea proclamada, Señor, para anunciar tu evangelio, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hemos leído entonces esta porción del pasaje de Juan 17, 14 al 21. Este pasaje forma parte de una gran porción de una oración que hace el Señor Jesús, que es conocida como la oración sacerdotal. De hecho, la oración sacerdotal está completamente en todo el capítulo 17, pero para efectos del mensaje nos vamos a centrar en la porción de los versos 14 al 21. Esta oración fue pronunciada en voz alta y es importante saber también todo este contexto. A la vez que vamos desarrollando el tema, es importante tener todo este contexto porque nos va a dar luz a través del mensaje. Fue leída en voz alta delante de sus discípulos justo después de la última cena y antes de cruzar al huerto de Getsemaní. Nosotros podemos encontrar en el verso 1 del capítulo 17 que Jesús levanta los ojos al cielo diciendo, Padre, la hora ha llegado. Es justo antes, horas antes de consumarse su sacrificio de redención. Es una oración muy especial si consideramos que la hace poco tiempo antes de cumplirse su entrega en sacrificio. Ese es otro detalle también muy importante en el contexto, cómo la hace, a quién la dirige y en qué momento. Esa oración, teniendo por testigo a sus discípulos, es registrada con detalle aquí en este caso por el apóstol Juan, y vemos que Jesús ora primeramente, si vamos a ver todo el desglose de esta oración, vemos que primeramente Él ora por sí mismo en los primeros capítulos, luego ora por sus discípulos presentes y finalmente ora por todos los que creerían en Él por medio del testimonio de ellos. Y eso, hermano, nos incluye a todos nosotros que hoy conformamos esta comunidad de fe que se congrega en este tiempo, espacio, a orillas del Canal de Panamá. Incluye a toda congregación y en particular esta mañana a nosotros que nos congregamos en este espacio que el Señor ha apartado para nuestra congregación. Esta oración de Jesús, que no solo fue para los testigos de aquel momento, como hemos visto, trasciende los tiempos por testimonio de Juan
y nos permite oír el corazón del Salvador intercediendo por esa comunidad, es decir, por su iglesia. Una iglesia que Él desea que viva en el mundo, si vemos la oración, que Él desea que viva en el mundo sin pertenecer a Él, que sea santificada en la verdad y que permanezca unida como evidencia viva de su amor y de su misión, tal como hay esta unión entre Él y el Padre. Hoy, hermanos, mientras celebramos un nuevo aniversario, en este mes, en todo este mes, como Iglesia Bautista La Boca, nosotros deberíamos detenernos a meditar cómo debe vivir nuestra iglesia como comunidad presente y futura de creyentes, porque esta iglesia no solo se limita a este tiempo, habrán futuros creyentes que nacerán por el testimonio de esta iglesia. Entonces, ¿cómo debe vivir nuestra iglesia como comunidad presente y futura de creyentes en medio de un mundo que rechaza a Cristo? ¿Y cómo podemos mantenernos fieles al llamado que Él nos dejó? A pesar de que todo el capítulo 17, como decía, corresponde a la oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo, para el propósito de este mensaje vamos a concentrarnos entonces en 3 enseñanzas que podemos extraer de esta porción de los versos entre el 14 al 21 de Juan 17. Concentremos entonces, para propósito de este mensaje, la enseñanza que podemos extraer de esa porción. Vamos a concentrarnos en 3. Primeramente, vamos a ver esta enseñanza de esta porción con el enunciado: una iglesia protegida en medio del mundo. Una iglesia protegida en medio del mundo. Jesús declara en esa porción de Juan 17, 14 al 16, y pueden seguirme a través de las Biblias en sus puestos, Él declara en esa porción del 14 al 16, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Eso está en el verso 14. Más adelante también dice, porque no son del mundo. Pero es muy importante ver esta afirmación, lo que revela, que es contundente. Y dentro de las causas por las que el mundo nos rechaza y porque no somos del mundo, hacia los discípulos y a nosotros que creemos en el testimonio que ellos también transmitieron, no es un comportamiento ofensivo por parte de la comunidad de fe. No nos rechazan porque seamos ofensivos con ellos, con el mundo, sino el hecho de haber recibido la palabra de Dios, haber recibido la verdad. Eso nos distingue en este espacio, en el mundo. Tenemos la palabra de verdad, la palabra de Dios, y el mundo aborrece la verdad. La palabra transforma, separa y define una entidad o identidad espiritual distinta. Al igual que Jesús no era del mundo, sus discípulos tampoco lo son, así también lo establece esa porción. Jesús establece una línea clara entre los que pertenecen a este sistema caído y los que han sido regenerados por la verdad. La iglesia, hermanos, entonces debe estar llamada a vivir dentro del mundo, pero no bajo sus normas, deseos ni prioridades. Eso no rige nuestra identidad. Los deseos, las prioridades del mundo no rigen nuestra prioridad, nuestra conducta. La súplica de Jesús aquí es muy significativa cuando vemos que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí entendemos entonces que el propósito no es sacar a su pueblo de los espacios difíciles, sino preservarlo mientras cumple su misión en medio de ellos. Ese es el propósito. El mal, hermanos, del que se nos guarda aquí, y que es la oración del Señor al Padre, es guardarnos del maligno mismo, hermano, de Satanás, o como la maldad activa que domina el mundo como un sistema.
Nosotros podemos ver la maldad representada en una persona, pero también en un sistema en donde todos aquellos que no han creído y no han doblado su rodilla delante del Señor, sirve a ese sistema caído. Y está al servicio de ese sistema caído. Jesús no ora por aislamiento de la iglesia, sino por preservación espiritual, moral y doctrinal de ella en medio del mundo. Este clamor es el fundamento de nuestra confianza como iglesia. No porque seamos fuertes, sino porque somos guardados por el poder de aquel que venció al mundo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, es un ejemplo extraordinario que podemos sacar de una congregación fiel que vivió en medio de un mundo hostil, sin perder su integridad espiritual. Allí el Señor Jesucristo la describe como una iglesia, entre comillas puntualmente, con poca fuerza, pero que guardó su palabra y no negó su nombre. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 3. A pesar de su aparente debilidad o falta de recursos humanos, quizá esta iglesia perseveró en obediencia, mantuvo su testimonio firme y se sostuvo sobre la palabra de Dios. No comprometió la verdad ni buscó apartarse de su entorno para ser aceptada. Y por esa fidelidad, hermanos, Jesús le promete, yo te guardaré, así dice la porción de la palabra, y así creemos que es, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso está en el versículo 10 de Apocalipsis 3. Una protección directa y soberana, resultado de su lealtad espiritual, la iglesia de Filadelfia. Este ejemplo nos enseña que no es el tamaño, es una bendición tener una iglesia con un gran tamaño, pero no es el tamaño ni la influencia humana lo que determina la eficacia o la protección de una iglesia, sino el compromiso con la palabra de Dios y la honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso determina la protección fiel, presentada, prometida en la palabra. Como iglesia, hermanos, en una comunidad viva y cambiante en la que estamos rodeados, enfrentamos todos los días, y lo podemos ver a través de los medios, ahora que es más masivo los medios, ideologías, culturas y desafíos que buscan moldear a la iglesia. Sin embargo, hermanos, y de hecho ustedes pueden ver también en redes, muchas iglesias que moldean y adoptan incluso lo que creen para adaptarse a la corriente de hoy en día en el mundo, aceptando cosas que la palabra jamás te presentaría. Sin embargo, hermanos, el Señor nos ha colocado aquí con un propósito, ser sal y luz, anunciar la verdad, proclamarla. Nuestra oración constante, hermanos, debe ser que el Señor nos guarde del error, del orgullo espiritual, de las divisiones, de toda influencia que deshonre su nombre. Al mismo tiempo, hermanos, nosotros debemos estar presentes en la comunidad. Por alguna razón, hermanos, el Señor apartó este lugar para congregarnos en este espacio, en esta comunidad. Por alguna razón. Nosotros vivimos alejados de este lugar, pero por alguna razón Dios puso este templo en este lugar. Pongamos esa reflexión en nuestro corazón. Debemos estar presentes en la comunidad, sirviendo, evangelizando y mostrando el amor de Cristo, confiando que Él nos protege del mal. ¿Estamos como iglesia entonces, hermanos, descansando en esa protección de Cristo o estamos actuando según nuestras propias fuerzas? ¿Estamos presentes en nuestra comunidad sin contaminarnos por el mundo, sin dejarnos moldear por el mundo? ¿Eso está ocurriendo con nuestra iglesia? Es una reflexión importante y es mi oración que el aniversario de la iglesia este año sea ocasión para renovar ese compromiso de vivir como una iglesia que descansa en la protección de Cristo, sí, pero activa en su obra.
Una segunda enseñanza que podemos extraer de esta porción de Juan 17, entre los versos 14 y 21, podemos tenerla bajo el enunciado: una iglesia santificada por la verdad. Una iglesia santificada por la verdad. Y eso lo podemos extraer de la porción del verso 17 al 19. Y si vemos esa porción, y ustedes me siguen también leyendo en sus Biblias, dice, hay una petición central allí que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, y más aún refuerza que es la verdad. Tu palabra es verdad. Eso está en el verso 17. Aquí la palabra santificar implica un proceso de separación y consagración para Dios. No es solo el hecho de apartarse, es apartarse con un propósito. Esta congregación se aparta para Dios, se consagra para Dios con un propósito. Jesús no pide aquí que simplemente en su oración seamos instruidos o informados, sino transformados por medio de la verdad de Dios. Dice, santifícalos en tu verdad. Esa verdad no es un concepto filosófico ni una interpretación cultural. La verdad es la palabra revelada por Dios. Y esta palabra tiene el poder de producir obediencia, limpieza y dirección. Jesús, hermanos, desea una iglesia que no solo predique la verdad, sino que viva en ella y que no se conforme al mundo con tradiciones, sino que se consagre a Dios como columna y baluarte de esa verdad. Así está declarado en la palabra para la iglesia. No solo predicamos la verdad, vivimos en ella y nos consagramos en ella como columna y baluarte de la verdad. Hay una consagración para un propósito. Y aquí dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, nosotros seguimos esa misión de Cristo en este lugar, en este tiempo. La santificación, hermanos, no es un fin en sí mismo. No estamos aquí para ser santificados como un fin en sí mismo. La santificación es una preparación para la misión que se nos ha dado. Ojo, hermano, no estamos aquí para ser santificados. Somos santificados para una misión a la cual se nos ha enviado. El verso 19, Jesús dice que Él mismo se santifica por los suyos. Y esto no es que Jesús necesitara purificarse, sino que lo que ahí está dando a entender es que Él se consagra a sí mismo plenamente al plan del Padre. Muchas veces nosotros no distinguimos la naturaleza divina y humana de Cristo al presentarnos en la palabra algunos detalles. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, les he dado tu palabra allí, y no es que Él no la conozca compartiendo con el Padre, sino que Él se identifica a sí mismo como un mensajero de la palabra de Dios, cosa que nosotros también deberíamos seguir. Y en este caso en particular, Él se consagra a sí mismo, es decir, Él se ofrece a sí mismo como sacrificio, cosa que nosotros también debemos seguir. Él se consagra plenamente al plan del Padre hasta el sacrificio en la cruz, para que sus seguidores, nosotros, también seamos santificados en esa misma verdad. En otras palabras, hermanos, la cruz entonces no es solo el medio de nuestra redención, sino el modelo también de nuestra consagración. Todo aquel que ha seguido a Cristo también debe cargar su cruz. Debe cargar una cruz y seguirle. Nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Él estaba en esa cruz, los que le seguimos estábamos allí representados en ese lugar. Y esa cruz debe ser también un modelo de nuestra consagración. La iglesia santificada, hermanos, es una iglesia que está lista para ser enviada, que vive a la luz de la palabra y que tiene vidas conformadas al carácter de Cristo. Todos los que conformamos el cuerpo
por una razón lógica, debemos estar conformados al carácter de Cristo, porque Cristo y nosotros uno somos. Somos el cuerpo de Cristo y debemos estar conformados a Él. Una de las escenas más poderosas que podemos ver en la palabra sobre transformación mediante a ella la podemos encontrar en Nehemías 8. Cuando el pueblo de Israel, tras años de exilio, y ustedes puedan recordar esa historia, que de hecho aquí en otras ocasiones la hemos presentado en algún mensaje, tras años de exilio y decadencia espiritual, se reúnen para escuchar la lectura del libro de la ley. Dice la propia Escritura que todo el pueblo estaba atento al libro y que al oír las palabras lloraban por haber vivido apartados de la voluntad de Dios, escuchando la palabra. Esa escena nos muestra que la santificación va más allá que no es un evento emocional, sino una respuesta obediente a la verdad de Dios que produce esa aflicción y esa emoción. La santificación es una respuesta obediente a la verdad de Dios y puede producir este tipo de manifestaciones, pero no es una emoción. Luego de esa convicción, hermanos, siguió una renovación de este pueblo con respecto al pacto, un cambio de conducta y un compromiso con la obediencia. Entonces esa comunidad no solo reconstruyó muros, porque reconstruyeron los muros físicos de Jerusalén, sino que fue reconstruida esa comunidad espiritualmente por la palabra. Nuestra iglesia necesita ese mismo espíritu de reverencia y hambre por la verdad. Nuestra iglesia debe continuar siendo moldeada por la palabra predicada, leída, enseñada y vivida. Eso significa que no seguimos modas, métodos mundanos, humanos, sino el consejo eterno de Dios y completo. La palabra debe ser predicada completa. Cada ministerio, enseñanza, decisión debe ser guiada por la palabra. Y en este punto hacemos un paréntesis para exhortar a que oremos por esa misión y ese propósito que también esta iglesia, a pesar de que podamos estar limitados en la membresía, cumplamos. En esa obediencia diaria donde la iglesia crece en madurez, unidad y santidad, nosotros como iglesia debemos estar listos para recibir a nuevos creyentes y discipularlos fielmente, independientemente del tamaño que tengamos. Debemos seguir cumpliendo el propósito para el cual estamos separados y consagrados. ¿Es nuestra iglesia entonces reconocida como un pueblo santificado por la palabra, hermano? ¿Nosotros estamos creciendo en profundidad espiritual? No pregunto por tamaño incluso, sino por profundidad espiritual, en salud espiritual. Es mi oración también entonces que este aniversario nos impulse a renovar ese compromiso con la verdad bíblica como fundamento de nuestra consagración a Dios y que cumplamos entonces el propósito o esa misión por la cual hemos sido separados, hermanos. Es interesante ver, ya antes de seguir al siguiente punto, en este punto de la iglesia santificada por la verdad, mencionaba que nosotros, y que así lo declara la palabra, somos como columna y baluarte de la verdad. Siempre recuerdo cuando veo esta indicación o esta identidad que se le da a la iglesia. Recuerdo ese pasaje en Romanos 1:18 que dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que vienen con injusticia a la verdad. La ira de Dios se revela de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y una vez recibí una enseñanza de un amado siervo sobre el concepto de detiene allí en esa porción de la palabra. Y precisamente la palabra detiene en el idioma original allí, detienen con injusticia la verdad. Esa palabra detiene tiene el mismo concepto o idea de suprimir algo o mantener algo por debajo de.
De la misma manera como cuando usted de pronto agarra una pelota, se mete a una piscina y ejerce toda la presión posible para mantenerla por debajo. El mundo, el hombre, aún teniendo conocimiento de la verdad que ha sido revelada por Dios a través de la creación y en nuestras conciencias, eso es lo que hace. Procura, aún conociendo la verdad, procura detenerla, ejercer toda su presión para que nos salga a la luz. Pero aquí, hermanos, en esta porción vemos a nuestro Salvador orando primeramente por ser protegidos en medio de un mundo que nos aborrece, habiendo recibido esa verdad, pero que también nos pide que seamos santificados en ella, que no la abandonemos, no nos conformemos a ese mundo, sino que lo proclamemos, lo levantemos, seamos columna y baluarte de la verdad. La iglesia se supone entonces, hermano, que está aquí con el propósito de reflejar la verdad en un mundo que lo que quiere es tenerla bajo oscuridad. Cuando ocurren todas estas cosas que hoy en día nosotros vemos en manifestación de organismos internacionales que nos llevan de alguna manera a los países a adoptar leyes que incluso a veces no corresponden y no corresponden con la ley de Dios, la iglesia tiene la obligación de manifestar la verdad. No podemos callarnos y moldearnos conforme a la mentira o al error. Y eso es muy importante, nosotros debemos reconocerlo. Una tercera enseñanza que tenemos de esta porción del pasaje la vemos entre los versos 20 y 21, que dice, una iglesia unida como testimonio al mundo. Una iglesia unida como testimonio al mundo. En ese tercer tramo de su oración, aquí Jesús amplía esa intercesión que hace. Él amplía, dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso está en el verso 20. Eso nos incluye a nosotros directamente. Jesús ora por todos los creyentes de todas las generaciones que llegarán a la fe a través del testimonio de los apóstoles. Una cadena de fe. Este acto es profundamente consolador para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo pensó en nosotros, en ti y en mi hermano, la noche antes de entregar su vida. Justo horas antes de entregar su vida, pidió al Padre por nosotros, pidió por nuestra unidad. La iglesia de hoy, incluyendo la iglesia bautista La Boca, es fruto de esa cadena de fe transmitida desde los apóstoles hasta ahora. Somos nacidos nuevamente por el testimonio de aquellos que compartieron con nuestro Señor esa palabra de verdad. Desde allí esa cadena ha llegado hasta nosotros y nosotros hemos sido enviados aquí para seguir esa misión y que a través del testimonio que nosotros demos, otros lleguen a creer. La Boca es fruto de esa cadena de fe. Y lo que Jesús pide por esta gran comunidad de fe, hermanos, no es poder en esa oración, fíjense, no es recursos, que nosotros podemos lamentarnos por eso. Él pide unidad. Pide unidad. Y en este punto hago un paréntesis. Muchas veces nosotros desligamos el hecho de que como hermanos compartimos elementos muy, muy importantes. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, hoy haber escuchado el canto Somos uno en Cristo en el tiempo de cánticos. Nosotros compartimos como hermanos muchas cosas. La vida eterna que nosotros tenemos, la que el Señor me ha hecho partícipe, es la misma vida eterna suya. Nosotros tenemos vida eterna porque somos partícipes de la vida de Cristo. No es una vida eterna repartida a cada quien. Es la vida de Cristo la que estamos compartiendo. El amor que Él derramó en la cruz es el amor genuino que se supone nosotros tenemos y que fue sobrederramado en nuestros corazones. Es el mismo amor. Tenemos el mismo espíritu. El mismo espíritu, no es uno para mí o uno para usted, es el mismo.
Somos llamados entonces a la unidad. Si usted alguna vez tiene algún pleito con algún hermano, a usted mismo se ataca. Y no solamente de esta congregación, de cualquier congregación en donde seamos local, en donde seamos parte de la Iglesia Universal de Cristo. Tenga mucho cuidado de eso. La oración de Cristo prosigue diciendo, para que todos sean uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Impresionante, hay un detalle ahí importante por la cual Él pide unidad. Es la unidad la que hace que nuestro testimonio atraiga a los perdidos, hermanos, porque dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad que Jesús describe aquí no es simplemente organizacional o superficial, es espiritual y muy profunda. Refleja la misma comunión que hay entre Él y su Padre. Esa unidad está centrada en la verdad del Evangelio y sostenida por el amor mutuo entre creyentes, el vínculo perfecto. El propósito no es interno, no es una unidad con un propósito meramente interno, sino también misionero. La iglesia tiene también un carácter misionero. Sé que hay condiciones en que la iglesia local no puede ir toda hacia un lugar y proclamar el Evangelio, y por esa razón envía a un misionero, pero esa unidad nunca se pierde, independientemente de que él vaya a un lugar, porque cuando él va, ese misionero, a ese lugar apartado, él va enviado por una iglesia. Pablo lo hizo. Y ahí él manifiesta esa unidad. Él va enviado por una iglesia. No hay creyentes errantes, hermano. Aquel que sea creyente errante tiene una condición espiritual grave. La naturaleza del creyente es estar en comunión. Si vemos hermanos que no se congregan, habiendo recibido la palabra y habiendo recibido a Cristo como su Salvador, hay una condición allí espiritual grave. Pero la naturaleza del creyente es estar en unidad. Lo vemos en la misma palabra. Esta unidad está centrada en la verdad del Evangelio y sostenida por el amor mutuo entre creyentes. La unidad de la iglesia sirve como evidencia poderosa al mundo de que Jesús es el Hijo de Dios enviado desde el cielo. Una iglesia dividida opaca ese testimonio. Una iglesia unida lo ilumina con fuerza. Esa es una unidad que testifica, que convence y que atrae al perdido. Repito nuevamente esa porción. Para que todos sean uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un modelo poderoso de unidad lo podemos encontrar en la primera iglesia de Jerusalén. Especialmente lo vemos en los primeros capítulos del libro de Hechos. Ahí se nos dice que todos ellos, los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas que eran de esa comunidad, era de todos. Perseveraban unánimes cada día en el templo, dice la palabra. Esa unidad no era impuesta ni superficial, era el fruto de una iglesia que estaba llena del Espíritu, fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, en la oración y en el amor fraternal. Como resultado, el mundo fuera de ella tomó nota y ¿qué hizo? Se unió. Dice la palabra, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El mundo vio esa unidad y fue atraído a ella. La unidad de los creyentes, hermanos, fue un catalizador para el avance del Evangelio. Esa imagen debe ser el mismo modelo que nosotros debemos seguir hoy en día. No podemos ver iglesias divididas. Como Iglesia Bautista La Boca, hermanos, estamos llamados a cultivar una unidad que sea real, visible y basada en la verdad. Y eso requiere humildad. Debemos soportarnos unos a otros. Sabemos que por nuestra naturaleza pueden haber algunas diferencias,
pero unos a otros debemos soportarnos. Debe haber humildad, perdón, cooperación y amor mutuo. También eso significa que debemos recibir con gozo a los nuevos hermanos que Dios traerá, discipularlos con paciencia y mantenernos firmes en el Evangelio. La unidad, hermanos, entonces, no es un lujo, es una necesidad para glorificar a Dios y alcanzar a los perdidos, como hemos visto en esta porción de la palabra. Entonces, hermanos, ¿estoy yo contribuyendo activamente a la unidad de la iglesia? ¿Estoy yo dispuesto a dejar de lado mis preferencias personales por el bien del cuerpo? Que este, hermano, sea el momento perfecto para renovar ese compromiso de amor y unidad como iglesia local, para que el mundo vea en nosotros la presencia viva de Cristo, hermano. Para concluir, en este mensaje entonces hemos visto que el Señor nos recuerda a través de su oración que una iglesia fiel vive protegida en el mundo, santificada por la verdad y unida como un testimonio vivo de Cristo. Protegida en el mundo, santificada por la verdad y unida como un testimonio vivo de Cristo en el amor. Así que debemos seguir adelante como Iglesia Bautista La Boca, no conformándonos al mundo, sino brillando en él, siendo luz. No mezclando la verdad con error, sino siendo transformados por ella. No fragmentados, hermanos, sino unidos para impactar generaciones por venir y que nos ven. Cumpliendo con la misión y el propósito por el cual hemos sido enviados. Dice la palabra, como tú me enviaste, yo los he enviado. Debemos dar testimonio de la verdad del Evangelio, tal como Cristo hizo como mensajero, así nosotros. Y como cuerpo visible de Cristo, debemos continuar el ministerio hoy en día en este tiempo. Quiero compartirles entonces un pasaje final para complementar el mensaje que dice en 1 Corintios 15:58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios por este aniversario de la Iglesia Bautista La Boca. Que el Señor nos santifique, nos guarde y nos una aún más, mientras añade a los que han de ser salvos por el testimonio que nosotros vayamos a dar. Maranata, hermanos, Cristo viene pronto.